Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble transformación de España. Pensemos en ello, una nación que fue el epicentro de un imperio gigantesco y que de repente tiene que reinventarse por completo para encontrar su sitio en el mundo de hoy. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar, ¿verdad? ¿Cómo se hace esa transición? ¿Cómo se pasa de ser, el centro del mundo a ser un socio más? Uno clave, sí, pero dentro de una red global. Para entenderlo vamos a seguir un itinerario muy concreto. Aquí lo tenemos. Primero, la idea de una Europa unida, que es un sueño muy antiguo. Luego, nos metemos de lleno en el camino específico de España para llegar ahí. Después, saltamos el charco para ver los lazos al otro lado del Atlántico. Analizaremos su papel global y al final juntaremos todas las piezas para ver cómo ha sido esa transformación. Vale, empecemos por el principio. Un poco de contexto. Porque es fácil pensar que la Unión Europea es algo del siglo XX, una idea moderna, ¿no? Pues nada que ver. La realidad es que el sueño de una Europa unida es una ambición viejísima, de siglos, incluso milenios. Si echamos un vistazo a la historia, el patrón es clarísimo. Fijaos, el Imperio Romano, luego Carlomagno, el emperador Carlos V, hasta llegar a Napoleón. Todos con el mismo objetivo en mente, unificar Europa. Pero, y aquí está la clave, todos lo intentaron de la misma manera, por la fuerza, a través de la conquista. Era un sueño de unidad, sí, pero forjado a golpe de espada. Y entonces llegó el siglo XX y todo saltó por los aires. Las dos guerras mundiales no solo destrozaron el continente, sino que destrozaron esa vieja idea. De entre las cenizas nació una visión, radicalmente nueva. La unidad ya no vendría impuesta, no, sino que se construiría voluntariamente, cooperando. Se dio un giro de 180 grados, de la conquista a la colaboración. Y es justo aquí, en este nuevo proyecto europeo basado en la cooperación, donde arranca la historia moderna de España. Pero ojo que su camino para subirse a ese tren no fue precisamente un paseo, para nada. Estuvo de hecho plagado de obstáculos. El primer muro con el que se topó fue político, y era un muro enorme. Mientras el resto de Europa occidental se reconstruía y creaba alianzas, aquí en España el régimen de Franco la mantenía completamente aislada. Claro, las nuevas democracias europeas no veían con buenos ojos al gobierno español, y eso le cerró la puerta de entrada a proyectos tan importantes como el mercado común. Y aún así, se intentó. En el 62, España llamó oficialmente a la puerta de Europa. ¿Y la respuesta? Un no rotundo. Un portazo, vamos. El mensaje de las democracias europeas fue cristalino. Mientras el régimen de Franco estuviera ahí, las puertas iban a seguir cerradas a cal y canto. Llegamos a 1975. Muere Franco y el obstáculo político desaparece. Parecía que el camino se despejaba, pero no. Justo cuando se abría esa puerta, se levantó otro muro delante, el económico. España se metió de lleno en una crisis tremenda, con el paro disparado, la inflación por las nubes, y claro, eso en Europa generaba una desconfianza total. Hicieron falta años de negociaciones durísimas, de reformas internas muy profundas, pero al final llegó el día, el 1 de enero de 1986. Esa fecha es clave. España, junto con Portugal, entraba por fin en la Comunidad Económica Europea. Fue un momento histórico, sin más. El punto final a décadas de aislamiento y el pistoletazo de salida a una era completamente nueva para el país. Vale, ya tenemos a España dentro de Europa. Pero su identidad, su lugar en el mundo, no se explica solo mirando al norte. Para entender la foto completa hay que cruzar el océano y también el estrecho. Vamos a ver ahora esos lazos que son vitales con Iberoamérica y el norte de África. Dos regiones que son fundamentales para entender el pasado, pero también el presente de España. La relación con Iberoamérica durante mucho tiempo fue una historia de ida. Pensemos en principios del siglo XX. La situación económica en España era muy complicada, así que cientos de miles de españoles hicieron las maletas, cruzaron el Atlántico y se fueron a buscar una vida mejor. Era el famoso sueño de hacer las Américas. Y de repente, en apenas unas décadas, la historia da un vuelco de 180 grados. Llega la democracia, la economía española empieza a despegar y el flujo se invierte por completo. España deja de ser un país del que la gente se va para convertirse en un país al que la gente llega. Empieza a recibir a miles y miles de inmigrantes, muchos de ellos de América Latina. En poquísimo tiempo, la tortilla se dio la vuelta, de ser un país de inmigrantes a ser un país de inmigrantes. Y si miramos al sur, al norte de África, la relación es igual de importante, pero es mucho más compleja. Es una mezcla de todo. Por un lado, una dependencia total en temas de energía, como el gas de Argelia. Por otro, tensiones que nunca se van, como las disputas por la pesca con Marruecos. Y encima, una competencia económica cada vez mayor, porque muchas empresas españolas se están mudando allí buscando mano de obra más barata.
Es la típica relación de vecinos, indispensable y complicada a la vez. Bien, ya hemos visto a España en su entorno más cercano, Europa y el Mediterráneo. Ahora toca alejar el zoom y ver el panorama completo, su sitio en el globo. Y aquí es donde nos topamos con una paradoja muy interesante, la que existe entre cómo se percibe España a sí misma y cuál es su peso real en el mundo. Esta frase es tremenda, porque va directa a la yugular de una idea que está súper arraigada, la de que España ha sido siempre un país pobre. Y es que nada más lejos de la realidad. Si miramos la historia larga, durante la mayor parte del tiempo, la península ibérica ha sido una de las zonas más ricas y prósperas del mundo, gracias a su posición, a sus recursos. Entonces, ¿de dónde sale esa visión tan pesimista? Pues es, en gran medida, la herencia de un par de siglos muy duros, el XIX y el XX. Fueron tiempos de traumas enormes. La pérdida de las últimas colonias, que fue un palo tremendo, la inestabilidad política constante y, por supuesto, las guerras civiles que lo destrozaron todo. Todas estas heridas crearon una especie de memoria colectiva de declive, de que las cosas siempre iban a peor. Pero si chocamos esa percepción pesimista con la realidad de hoy, el contraste es brutal. La España actual es un país que está metido hasta el fondo en la arquitectura global. Está en las Naciones Unidas, en la OTAN, en la OCDE. Está sentada en las mesas donde se toman las grandes decisiones mundiales. Desde luego, este no es el perfil de un país de segunda, sino el de un actor global que está ya muy consolidado. Y con todo esto llegamos a la parte final. Aquí es donde vamos a atar todos los cabos y a ver cómo se dibuja una de las transformaciones nacionales más espectaculares que se han visto en la historia reciente. Para entender la magnitud del cambio hay que recordar de dónde se partía. Vámonos a los años 60, que no están tan lejos. En ese momento España era un país que recibía ayuda internacional. Era considerado un país en vías de desarrollo que necesitaba dinero de fuera para superar las secuelas de la posguerra y el aislamiento. Y ahora, el giro final, que es increíble. Pasan solo 20 años. Estamos en los 80 y España pasa de recibir ayuda a darla. Se convierte en un país desarrollado, en un país donante que ayuda a otras naciones. Sinceramente, hay muy pocos ejemplos en la historia de una transformación económica tan radical y en tan poco tiempo. Así que ahí lo tenemos, un viaje alucinante, de ser un imperio a ser un socio, del aislamiento a la plena integración. La cuestión ahora, en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, es, bueno, ¿cuál será el próximo capítulo para España en este tablero global?